de corrupción que al final del día derivó en desvíos millonarios, y lo que ellos denuncian es que desafortunadamente en nuestro país sí tenemos esta exposición de los casos, estos casos tan mediáticos, pero al final cero juicios, cero sentencias y mucho menos el hecho de obtener los recursos que se robaron. Y fíjate, hace unos momentos que mencionábamos el delito de extorsión y cómo es posible que puedan los delincuentes hacer llamadas desde las cárceles. Justamente Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, es un muy buen ejemplo que sigue estando comunicado. Uno, brindaba entrevistas telefónicas a diferentes medios nacionales, y dos, sigue utilizando sus redes sociales con gran libertad, que en muchas ocasiones también han tenido que aclarar que quien lo hace, y de hecho hay un tuit fijado en su cuenta personal de Duarte de Ochoa, donde dice que pues los mensajes son escritos por su equipo de abogados. Ya veremos si es así. Queremos creer que la autoridad sí acata lo que debe de ser, pero no lo sabemos fehacientemente. Así es. Ya está con nosotros Adriana Grives. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Platicábamos un poco el contexto de este caso, particularmente al que ustedes le han dado seguimiento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, lo que mencionan es cierto. El caso del exgobernador Duarte pues estuvo plagado de un inicio a fin de privilegios, y pues el primer privilegio que nosotros nos dimos cuenta fue justamente que en un caso donde prácticamente el exgobernador se robó todo un estado de Veracruz, pues en realidad terminó siendo sentenciado por una pena de 9 años y una reparación de daño de cerca de 57,000 pesos. Entonces ahí fue cuando nos preguntamos qué es lo que estaba sucediendo, y pues nosotros denunciamos justamente a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, por un posible soborno entre la defensa y quienes en ese entonces estaban a cargo de la Procuraduría dentro de la investigación de un caso de corrupción. Entonces nosotros creemos que en este caso en particular, pues Duarte sobornó. Él luego sale a dar unas manifestaciones públicas diciendo que no fue sobornado, sino que fue extorsionado y que lo obligaron a acogerse a lo que se le llama un juicio abreviado, que no es nada más que el reconocimiento de culpa a cambio de un beneficio, es decir, una reducción de pena. Entonces, pues ahí estamos, peleamos esto. Oye, nosotros, dime. Sí, no, justamente esto que estabas mencionando, el tema de los sobornos y la corrupción y la impunidad, básicamente, y esto no nos lleva a generar justicia, ¿no es así? Sí, no, correcto. Justamente aquí el caso más interesante de todos es que en los grandes casos de corrupción hoy podemos ver el caso de Lozoya, el caso de la estafa maestra que tenemos justamente en prisión preventiva a la exsecretaria. En todos estos casos hay un riesgo de impunidad, y hoy más que nunca es clarísimo porque se está tratando de emplear otro tipo de privilegios, otras figuras jurídicas. En el caso de Duarte fue muy obvio que se utilizó una herramienta que se llama el abreviado para salir, darle un beneficio y salir en 9 años, que con buen comportamiento probablemente tenga una reducción de pena y salga en 2, 3 años. Veremos al exgobernador libre, si no es que antes. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Pues en el nuevo sistema lo que está sucediendo es que estamos viendo a casos como Lozoya, al caso de Rocío Robles, al caso del propio Cienfuegos, todos estos casos que pues utilizando herramientas jurídicas están también cayendo y saliendo y van a salir exonerados, y pues esto está terminando en casos de completa impunidad. Aquí lo que está pasando, se está usando lo que le llaman el criterio de oportunidad, que no es más que se le había llamado, en otros países se le llama un testigo colaborador. ¿Y qué quiere decir? Que a cambio de que den información, o sea, hoy en día se le está ofreciendo, por ejemplo, a Lozoya, a cambio de que dé cierta información a esta persona, pues se le va a aplicar, se le va a exonerar de toda responsabilidad. ¿Y qué información? Pues la información tiene que dar con el desmalentamiento de redes de jerarquía superior, que pues en este caso creemos que pues no operaría uno, porque justamente hay una cláusula en la ley en la cual impide que se le apliquen los criterios de oportunidad justamente en casos donde haya interés público. Y segundo, también creemos que este caso está mal aplicado los criterios de oportunidad en todos los casos que acabamos de señalar, pues estas personas en realidad fueron coautores, ellos también se vieron beneficiados y no fueron meramente instrumentos de un aparato organizado de poder como ellos mismos han señalado. Adriana, ahorita que mencionas todos estos casos y lo que estamos viviendo particularmente en el sistema de justicia de nuestro país, yo te preguntaría, ¿hay una motivación fundada para operar de manera dolosa por parte de las instituciones que tendrían que garantizar la seguridad, la justicia en este país?
Pues no creo que haya, más bien, yo creo que hay indicios que sustentan que justamente, como menciono, tanto en el caso Duarte, que creemos que hubo un soborno, o sea, el caso Duarte es paradigmático a nuestro punto de vista, número uno, porque la fiscalía por fin extradita y empieza a juzgar a un exgobernador donde todo el mundo hacen esta pantalla o este juego de que realmente se estaba llegando al fondo y por fin se estaba desmantelando las grandes redes de corrupción. ¿Qué sucede? Pues que en ese entonces la Procuraduría, hoy en día la Fiscalía, que es la institución de procuración de justicia, en realidad llega a un acuerdo dentro de esa investigación de corrupción, de los actos de corrupción que cometió el exgobernador en Veracruz, donde en ese proceso penal que los estaba investigando, se nos hace muy raro que de repente en el caso insignia que debió haber llevado ese caso hacia las últimas consecuencias, que era llevárselo a juicio oral, pedir lo máximo que eran 30 años, incluso pedir una super reparación del daño, a la mitad de lo que parecía una historia fantástica, donde por primera vez íbamos a ver a alguien sentenciado, se le ofrece una figura de un juicio abreviado a cambio de que él se declare culpable, y ahorita hablamos de las implicaciones, él se declara culpable a cambio de justamente una reducción inmensa de la pena, es decir, de 9 años y una reparación, o sea, solamente de todo lo que pudo haber desviado, solamente tuvo que pagar 57,000 pesos. ¿Por qué suena raro? Porque hay indicios de que el aparato que debe de estar investigando en realidad puede estar un poco coludido, pues porque justamente para que el exgobernador se haya declarado culpable quiere decir que le enseñaron pruebas y le dijeron, mira, nosotros tenemos todas estas pruebas en tu contra. Si nos vamos a un juicio, probablemente es muy posible que te encontremos culpable y que termines siendo condenado, no sé, 30 años. Entonces, lo que te estamos ofreciendo es que tú te declares culpable y te damos el beneficio. Pero ¿para qué querría esto la Fiscalía? ¿Por qué aplica estas figuras? Pues justamente en casos en los cuales no conviene o no hay un interés público o no hay los recursos suficientes para llevar todos los casos a juicio oral. Pero este caso no era un caso que no le interesaría al gobierno o a la institución en particular perseguir, sino justamente era un caso en el que tenías que mandar un ejemplo. Entonces, para que esto suceda y para que la defensa y para que Duarte hayan tomado la decisión de que sí, en efecto, prefiero acogerme a esta figura, declararme culpable, quiere decir que sí le presentaron pruebas suficientes para que él tuviera el temor fundado de que si se fueran a un juicio lo iban a condenar. ¿Qué sucede después? Vemos declaraciones de su entonces, el que entonces estaba encargado de despacho diciendo, oye, yo tuve que ofrecerle el abreviado a Duarte porque a mí me entregaron una investigación sin pies y cabezas, no había nada y era lo mejor que pudimos haber hecho. Entonces aquí está la contradicción. Si no había pruebas en contra de Duarte, ¿qué incentivo tenía Duarte y su defensa de aceptar el reconocimiento de culpa cuando era muy probable que si se iban a un juicio lo iban a perder y que iba a salir exonerado Duarte, no hubiera tenido que ir ni siquiera 9 años a la cárcel? Entonces ahí en todos los casos podemos ver como ciertos indicios que nos deja ver o entrever que en realidad lo que hay detrás es todo un pacto, una red de corrupción que se están autoprotegiendo y utilizando herramientas legales para salir exonerados. En lo que creemos hemos entendido, hemos aprendido es que en realidad lo que nos están alimentando es una pantalla de humo. Oye, Adriana, pero todo esto que nos estás relatando de que ustedes han estado básicamente allí metidas leyendo el caso una cosa tras otra, ha sido también una irregularidad tras otra, y el problema es que el desfalco que ocurrió, particularmente en este caso de Javier Duarte, el desfalco que ocurrió en el estado de Veracruz, las medicinas que no terminaron de llegar, la infraestructura hospitalaria que no se terminó de construir, los recursos que no fueron entregados adecuadamente y que se metieron al final en una licuadora que no sabemos exactamente a dónde se desvió, y todo este dinero también en el que estuvo involucrada Karime Macías, la ahora ex esposa de Duarte de Ochoa, ¿dónde quedó? Y toda esta población sigue afectada al día de hoy. Sí, le estás dando un punto muy interesante. Los casos de corrupción se ha pensado y la Fiscalía o Procuraduría hoy en día sostiene que son delitos sin víctima. Y esto es gravísimo porque, uno, sí hay víctimas, como tú mencionas, todos estos recursos debieron haber terminado en un programa social, en las mejoras de servicios públicos, que la población en general como colectividad pues no están teniendo acceso. Entonces, las víctimas, en realidad, este bien jurídico tutelado que se llama la correcta administración pública, pues somos todos los ciudadanos que nos vemos beneficiados de los servicios públicos, de las gestiones públicas, de medicamentos, salud, todo lo que ustedes ya mencionaron.
Ahora, ¿qué sucede? Si en un proceso penal nos privan de esta figura de la víctima, pues en realidad no hay nadie dándole ese contrapeso, esa transparencia, esa celeridad al proceso. Es decir, en un caso de robo, por ejemplo, a mí, que es quien me quitaron mi posesión, me dan ese reconocimiento de víctima y yo puedo ver qué está sucediendo dentro del proceso penal, incluso impugnar determinaciones que haga o no haga omisiones el Ministerio Público, incluso darle esa celeridad. Si veo que no está pasando nada, puedo pedirle al juez pues que le diga al Ministerio Público que se ponga a investigar y que haga su chamba. En los casos de corrupción, los delitos asociados a corrupción, actos de corrupción, justamente es peligrosísimo que la Fiscalía tenga este criterio hoy en día de que no hay víctima y por ende no hay nadie, no hay una contrapeso, no hay otra parte que pueda darle no solamente esa transparencia, sino la celeridad a los casos. Y estos casos de corrupción que deberían de ser escrutinados por el público en general, al contrario, hoy en día son completamente llevados en la oscuridad. Es decir, nadie tiene acceso a las carpetas de investigación, nadie tiene acceso a impedir, por ejemplo, impugnar determinaciones del MP. En este caso, por ejemplo, en el caso de Lozoya y Rosario Robles, que se nos hace gravísimo, hoy en día no hay ninguna persona, porque no hay un reconocimiento de víctima, que pudiera en su caso impugnar que se aplique un criterio de oportunidad. Entonces, aquí el gran problema detrás de esta falta de reconocimiento de víctima, que es lo que nos dedicamos y lo que estamos peleando desde esta organización, peleando que se nos reconozca este carácter de víctima colectiva, que además la ley específicamente lo prevé, es justamente para que haya alguien que dándole esa transparencia, ese contrapeso en estos casos, pues que hoy en día, si estamos a punto de cerrar el año y otra vez se nos fue un año en el cual hay 0 sentencias a nivel federal de hechos de corrupción y 0 recuperación de activos, o sea, por reparación de daño de hechos de corrupción. Adriana, ahorita que expones esto, me parece que es urgente que la gente que nos está viendo sepa qué papel está jugando la Fiscalía General de la República entonces, porque si se trata de defender a las víctimas de los actos de corrupción a esa escala, en esas redes en donde se manejan grandes cantidades de dinero, se desvían recursos, no llegan las medicinas, pues son los ciudadanos. ¿Qué recursos tiene la ciudadanía para poder apelar estos criterios de oportunidad que se están dando a diestra y siniestra? Pues justamente le estás dando al punto más preocupante. No hay hoy en día, más bien no hay quien pueda justamente impugnar el uso indiscriminado que se le está dando al criterio de oportunidad. Incluso, o sea, y esto lo vuelvo a repetir porque se nos hace gravísimo, lo que está manejando tanto la defensa de Lozoya como incluso el propio Cebadúa, como Rosario Robles, a todos estos casos insignia que tenemos hoy en día diciendo que estamos persiguiendo a la corrupción, en todos estos casos la defensa y ellos mismos han salido a decir que ellos solamente habían sido un instrumento de un aparato de poder, es decir, que ellos fueron instrumentalizados, utilizados por una mente maestra. Nunca señalan quién es esa mente maestra que los utilizó para desviar estos recursos y que a cambio de que den información, en el mejor de los casos certero, supongamos que es cierto lo que dicen, a cambio de esta información que apunte con alguien con mayor jerarquía, pues estas personas ni siquiera van a estar obligados a reparar el daño, simplemente van a estar completamente exonerados. ¿Esto a costa de qué? Pues a costa justamente de que la información que den, aunque sea certera, realmente pueda ser utilizada en un proceso penal para imputarle una responsabilidad a alguien más. Nada de esto nos ha quedado claro, no hemos visto una fiscalía transparente en la que nos diga, mira, justamente esta información que nos proporcionó Lozoya, esta información que nos proporcionó Rosario Robles, esta información, en realidad todo apunta que en efecto ellos eran solamente un instrumento, había alguien más tomando esas decisiones y pues la verdad es que estos casos no van a quedar en impunidad porque vamos a ir contra esta persona que es quien se vio beneficiado. Al contrario, toda la información que es pública indica que estas personas también se vieron beneficiados, que ellos también desviaron recursos, que estaban enterados y que estaban en puestos de altísimo nivel, en el cual implica que ellos eran parte de la red. O sea, no creemos nosotros que haya habido una solamente maestra que ordenó todos los actos de corrupción, sino creemos que había coautores y que todos desde diferentes trincheras de alto nivel, altísimo nivel, como son las secretarías de Estado en las que estaban estas personas, pues también se vieron beneficiados y pues también ellos, deberían de tener una sentencia. Entonces a nosotros nos parece muy preocupante que esté hoy en día la Fiscalía muy preocupada por utilizar estas figuras para justamente darle o exonerar de responsabilidad a estas personas pues que probablemente cometieron actos de corrupción. Y en segundo, regresando a tu pregunta, vemos a una fiscalía hoy en día que literalmente se está abocando más a legislar que a realmente investigar casos de corrupción. Hemos visto en los últimos meses que justamente desde la fiscalía mandaron una propuesta de reforma a su ley orgánica
que en realidad, además de ser regresiva completamente de lo que hemos logrado desde la ciudadanía, es decir, quitando justamente el Consejo Ciudadano, quitando la participación de expertos en casos de gran corrupción, en casos complejos como los de gran corrupción, quitando o eximiendo a todas las personas dentro de la Fiscalía del régimen de responsabilidades generales que existe. O sea, vemos una fiscalía muy atenta y haciendo muchos esfuerzos a una esfera legislativa en lugar de estar haciendo sus esfuerzos por investigar y por perseguir estos casos de corrupción. Adriana, lo que me llama mucho la atención es que ellos se digan que son básicamente víctimas y que no se permita que realmente la ciudadanía que lo sufrió, que lo padeció y que lo sigue haciendo, pues no sea considerado como víctimas. Todavía hay mucho al respecto y si esta administración federal realmente quiere combatir la corrupción, debe de enfocarse a este tipo de situaciones y no solamente señalamientos mediáticos, que es lo que hemos visto hasta ahora en estos 2 años ya que han transcurrido. Era una necesidad que pedía la población, que pedíamos nosotros, para que pues de una vez por todas se castigue a los responsables de por qué estamos aquí en nuestro país. Gracias, Adriana Grips, por habernos permitido estos minutos con Mega Noticias TVC. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Adriana Grips. Vamos a hacer una pausa rápida, regresamos en unos minutitos, tenemos más información. No le cambie.